En este caso, cuando hablamos del cuello parietal, hablamos entre comillas desde la zona del cuello hacia arriba, pero vamos a verlo en dos partes. En la versión uno y la versión 2, en mi caso lo dividí así, porque una parte es la zona, digamos que más externa y la zona más interna va a ser la 2. Entonces, para esto hay que tener en cuenta, como siempre les decía, ver un poco de macro a micro. Entonces, vamos a ver desde lo más externo, lo que es cuello, y como todo, al hablar de anatomía, todo va a tener límites, inserciones, irrigaciones, etcétera. Si hablamos de los límites del cuello, vamos a tener en cuenta lo siguiente, el límite superior del cuello. Todo comienza desde el rafe mentoniano que se encuentra aquí. Y vamos a ver el borde inferior de la mandíbula, que es todo esto que está acá. Es todo esto. Luego el ángulo mandibular, ¿cómo hacen ese símbolo? Ya, el ángulo mandibular o el gonio, que le llaman. Luego hay una línea goniomastoidea, que es una línea imaginaria, que vamos a hacerlo de esta forma, que va desde, obviamente, del gonio hacia la apófisis mastoides, que es lo que uno se toca en la parte de atrás del cuello, ¿ok? Que es esta zona de acá. Luego vamos a ver la línea nucal superior, que vamos a decir que es esta zona de aquí. Y vamos a ver la zona que está acá, que literalmente es un poco, es protuberante de por sí. Entonces, por esa misma razón le llamamos el POE, que es la protuberancia occipital externa. Luego, si hablamos del límite superior, es esto. Si hablamos del límite inferior, vamos a hablar de lo siguiente. Ay, no se ve mi punterito. Ya, el borde superior del manubrio esternal, que se encuentra aquí. ¿Alguien se acuerda a nivel de qué costilla estaba, según la clase anterior? A Más o nivel de menos. la segunda costilla. Exacto, muy bien, Fernando, excelente. A nivel de la segunda costilla, vamos al borde superior del manubrio esternal. Luego, si vamos a dirigirnos y vamos a pensar en nuca, perdón, en cuello, me estoy equivocando con la segunda clase, en cuello, vamos a irnos un poquito más arriba. O sea, vamos a irnos al reborde clavicular que se encuentra aquí. Vamos a dar la vueltita y vamos a ver una zona importante que ya vieron en Anato 1, que es el acromio. Y luego vamos a hacer una línea imaginaria, entre comillas, y vamos a contar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, en este caso, la línea acromio vertebral, que es todo esto, y que va a juntarse específicamente en la apófisis espinosa número 7. ¿Ok, chicos? Que es obviamente la más prominente al momento de tocarnos o palparnos. Entonces, como ya les había comentado, el cuello, vamos a ver cuello desde macro a micro. Si hablamos de macro a micro, vamos a ver que el cuello se divide en dos regiones, una región anterior y una región posterior. La región posterior es la nuca, y la región anterior se divide en dos, en una zona o un cuello parietal y un cuello visceral. Mientras que el cuello parietal, en este caso, también se va a dividir en dos, en un cuello parietal lateral que va a estar conformado por dos triángulos y un cuello parietal anterior que está formado por un triángulo grande. Entonces, si hablamos de esto, que es región anterior del cuello, en forma macro, digámoslo así, vamos a ver lo que es piel. Primero, la piel tiene pelitos. No le decimos pelitos, le vamos a llamar folículos pilosos. Y cada folículo piloso de por sí tiene su inervación sensitiva. Entonces, esto va a regirse mucho en las temperaturas, así haya frío o calor. Por eso se dice que cuando hace mucho frío, por ejemplo, se ponen los pelitos de punta, entre comillas, ¿no? Y eso se debe a los folículos pilosos más su inervación sensitiva que están en la piel. Luego vamos a ver el tejido celular subcutáneo. Dentro del tejido celular subcutáneo vamos a ver esta mnemotecnia que siempre me acuerdo, en los platos, los vasos y el plelín. Tengan en cuenta que cuando digo platos me voy a referir al músculo platisma mioides.
que es de hecho es este músculo que se encuentra aquí, es el músculo de la mímica, el músculo que tiene que ver con la expresión, por ejemplo, cuando uno hace así, es un músculo muy delgadito, ¿ok? Entonces, ese es el famoso músculo platisma mioides. Luego vamos a encontrar los vasos superficiales, vamos a encontrar los plexos cervical y superficial y vamos a encontrar los linfáticos. Entonces, de nuevo, si vamos a meternos un poquito en tejido celular subcutáneo, solo en tejido celular subcutáneo, vamos a ver cada uno de ellos. Tanto el platisma mioides, los vasos superficiales y el plexo cervical superficial. Entonces, si hablamos de platisma mioides, como ya saben, todo músculo tiene inserciones, tiene funciones y tiene inervaciones. Eso es importante porque van a preguntar, es fija de fijas, de todo examen. Entonces, si hablamos de una inserción proximal, se encuentra en el borde inferior del hueso, ahí es con el check, del hueso mandibular y se entrecruza con músculos cutáneos que llegan a la comisura del labio. Luego, su inserción distal, ya claramente es abajo, se inserta en el tejido celular subcutáneo de forma subclavicular, es decir, debajo de la clavícula. Su función, claramente, como les había dicho, es de la mímica. ¿Por qué? Porque la depresión de la comisura labial va a tener que, cuando uno hace depresión de la comisura labial así, por ejemplo, el músculo va a contraerse. Entonces, siempre la función de este músculo va a tener que relacionarse mucho con la mímica o con la expresión facial. Y claramente, si tiene que relacionarse con la expresión facial y con la mímica, se va a relacionar con el nervio facial. ¿Alguien me puede decir qué número de nervio es el facial? De casualidad, no sé si alguien se acuerda. Chicos. O tal vez alguien sabe, porque eso sí ya lo van a ver más tarde en Anato 2. No, perdón, en Neuroanatomía, en la segunda parte de Anato 2. ¿Fernanda? No me equivoco, es par 7. Sí, es el par 7. Excelente, Fernando. Muchas gracias. Gracias por tu intervención. Y bueno, luego vamos a ver los vasos superficiales. Entonces, en cuanto a los vasos superficiales, los que están más afuerita, digámoslo así, tienen que ver, en este caso, o se relacionan mucho con las venas. Las venas van a estar más afuera, las arterias van a estar más profundas. Entonces, si hablamos de venas, vamos a tener la vena yugular anterior y la vena yugular externa. De la vena yugular anterior se va a iniciar desde la vena suprayoidea y va a terminar en las venas subclavias, que son estas, que es lo que vemos aquí. Uy, no se nota. Es uno y dos, son dos claramente. Y terminan en la vena subclavia. Mientras que la vena yugular externa, su origen está en una anastomosis o unión a nivel del cóndilo mandibular, o sea, la parte de acá. Del cóndilo mandibular se unen, hay una anastomosis, como ven acá. ¿Y cuál es la anastomosis? Anastomosis es la unión de vena con vena o arteria con arteria, por ejemplo. Entonces, ¿a qué se refiere esta anastomosis? En la unión de la vena temporal superficial más la vena maxilar interna. Y esas se van a unir y van a terminar también en la vena subclavia. O sea, las dos se van a encontrar ahí. ¿Ok? Hablando de vena subclavia, no estoy hablando de arteria. ¿Ok? No se olviden, por favor. Luego vamos a ver el plexo cervical superficial, que está compuesto por cuatro nervios sensitivos y que hacen anastomosis de las ramas ventrales C1, C2, C3, C7. ¿Ok? Aquí los cuatro nervios sensitivos van a ser el caos. ¿Por qué? Esa es por normotecnia, chicos, ¿ok? Vamos a ver primero el nervio cervical transverso, que va a unirse de la C2 a C3. Se unen y forman este nervio cervical transverso. Luego vamos a ver el nervio auricular mayor, que va a unirse 2 C3 también, pero se va hacia arriba. Vamos a ver el nervio occipital menor, que se nace desde C2, ¿ok? Y vamos a ver los nervios supraclaviculares, que van a ser de C3 y C4. Esto también es pregunta de examen porque preguntan así directo, ¿no? El nervio occipital menor, ¿de dónde nace? Ya ustedes tienen que prácticamente dibujar. Yo les recomiendo que siempre dibujen un poquito
para que puedan acordarse mucho más. Y vamos a ver de que em, emergen por un tercio medio del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo en un radio de 2 a 3 centímetros, ¿ok? Eso es, desde ahí, a partir de ahí, del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo van a nacer estos nervios sensitivos, ¿ok? Entonces, si nosotros hablamos un poquito de los músculos del cuello, vamos a ver que estos se van a referir a unos músculos que van a estar superpuestos unos sobre otros, digamos que en capas, y vamos a ver que dentro de estos hay una forma de aprenderlos, no solamente ponerlos así y memorizárselos tal cual. Vamos a ver de afuera hacia adentro, vamos a aprenderlos por, digamos que triángulos que van a servir también como mnemotecnia y que de hecho son muy estudiados a nivel de anatomía y también durante cirugía, por ejemplo, ¿no? No solamente cirugía, sino también de acciones intervencionistas que se hacen en diferentes especialidades. Entonces es muy importante hablar por triángulos también, si es que ustedes quieren referirse a los mismos. Entonces, comenzamos, por ejemplo, con el músculo esplenio de la cabeza, que se encuentra aquí, arriba. Luego vamos a ver al músculo elevador de la escápula. El músculo elevador de la escápula es un músculo que se encuentra justo debajo del mismo. Vamos a ver también el músculo escaleno posterior, también baja, todo va bajando. Vamos a ver el músculo escaleno medio. El escaleno anterior está un poquito más alejado. Y es muy curioso todo esto porque ya van a ver por qué se llaman así y cómo se van a formar. Es muy importante también que aprendan el orden, ¿ok? También está el músculo homoideo vientre inferior, que cruza esta parte, y el músculo esternocleidomastoideo cabeza esternal. Acuérdense que es esternocleidomastoideo porque una parte es externo del hueso esternal y otra parte es cleido de clavicular. Entonces, y cada una se refiere o tiene relación con la inserción que tiene. Entonces, esternocleidomastoideo, cabeza esternal, claramente su inserción en el esternón. Y de clavicular, su inserción clavicular. Eso ya lo saben desde anatomía 1. Y el trapecio que se encuentra en la parte lateral posterior del cuello. Entonces, si nosotros hablamos de triángulos, como les acabo de decir, vamos a hablar, por ejemplo, de los triángulos laterales. Como les digo, vamos a ir de macro a micro. Primero, triángulos laterales. ¿Cuáles son los triángulos laterales? Son el triángulo, ay, ¿dónde está mi puntero? El triángulo occipital, el triángulo escaleno y el triángulo supraclavicular. ¿Ok? Entonces, como ya está dibujadito, para no demorarme mucho, vamos a ver entonces que los límites del triángulo lateral, acuérdense, lateral, T de trapecio, ¿ok? Luego, esternocleidomastoideo y el homoideo vientre inferior. Nunca se olviden de eso, ¿ok? Porque algunos se confunden, por ejemplo, con el borde superior de la clavícula o ponen otro músculo que está acá. No, es el homoideo vientre inferior. Ese es el límite inferior del triángulo lateral. Límite anterior, esternocleidomastoideo, límite posterior, trapecio. Contenido, ya saben, esos tres triángulos, o es occipital, escaleno y supraclavicular. Entonces, si vamos de macro a micro, como siempre, triángulo lateral, triángulo occipital, vamos a ver el triángulo occipital, así como esto. Vamos a especificar que también el triángulo occipital tiene límites. ¿Cuáles son los límites? El músculo trapecio. Vamos a ver el músculo esternocleidomastoideo también. También el homoideo vientre inferior, pero vamos a ver especificidades, contenido de la misma. Entonces, primero, el contenido es el primer músculo. Entonces, ¿alguien me puede decir cómo se llama el primer músculo? No sé si se acuerdan de lo que les estaba mencionando. No sé si le dieron a tomar fotito, chicos. El primer músculo es el esplenio de Clavícula, la, El dueño de la clavícula, cabeza. clavícula. exacto, de la esplenia en la cabeza. Luego vienen los escalenos. Escaleno,
Ah, no. Luego viene este ¿No músculo. sería el elevador de la escápula? Ajá, sí, perdón, me digo, ya, el elevador de la escápula, luego vienen los Escalenos. escalenos. Muy Posterior, bien, Escaleno medio y posterior, anterior. medio y anterior. ya probaron ya. El escaleno posterior, medio, anterior y ya está. Y luego viene el contenido un poquito más, digamos que de Van, ¿no? El plexo cervical superficial que habíamos visto, el nervio espinal y la arteria cervical transversa superficial, que ya se agregan un poquito más al contenido muscular. Yo les recomiendo que, a ver, tomen la foto a esto para que también me ayuden y respondan. Mientras que si ustedes se saben estos músculos del cuello, ya se saben todo. Nada más les digo. Ya, entonces lo demás es puro ¿Podrías dibujito volver a y contar, por colorcito. favor? Sí, lo demás es puro dibujito y colorcito. Entonces, es ya con eso ya solamente ustedes imprimen bastantes, yo les recomiendo, por ejemplo, ¿no? Imprimen bastantes músculos del cuello con su nombrecito así y van haciendo así por colores y ya está. Con que ustedes ya se sepan cómo hacerlo, es solamente, por ejemplo, agregar a su memoria lo que es el BAN, ¿no? Los contenidos más pequeños, que no son musculares. Entonces, si hablamos del triángulo de los escalenos, claramente va a tener relación con el escaleno medio y el escaleno anterior. ¿Sí, Fernando? Sí, nos van a llegar a pasar diapositivas. Sí, 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 sí les paso al final de la clase. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Sí. ¿Cómo? Fernando, no te escuché. Ok, está bien, muchas gracias. Ah, ya, no te preocupes. Gracias a ti. Ahora vamos a ver los triángulos escalenos. Y claramente, como les había dicho, ya tiene que ver con el músculo escaleno medio, el escaleno anterior y la primera costilla, que es el borde inferior. Entonces, borde inferior, primera costilla, anterior, escaleno anterior y borde posterior, el escaleno medio, no el escaleno posterior. No, el escaleno posterior. Ya. Y el contenido ya va a ser lo que tiene relación con esto. O sea, si ustedes saben anatomía, uno al menos con esto ya van a saber lo que hay dentro. Primero, el tronco del plexo braquial, el tronco del plexo braquial. Y la arteria subclavia, ¿ok? Así de fácil. No hay mucha ciencia aquí. A ver, ay, ya. Siguiente. Ahora vamos a ver el otro triángulo lateral, que es el triángulo supraclavicular. Sus límites son el límite posterior es el homoideo vientre inferior. El límite anterior es el músculo esternocleidomastoideo cabeza clavicular. Y el límite inferior es el borde superior de la clavícula. ¿Ok? Y el contenido es o son los troncos del plexo braquial, de nuevo la arteria subclavia y el músculo, Escaleno ¿cuál? anterior. Escaleno anterior. Muy bien, chicos. Con que ustedes, como ya le tomaron fotito, cada vez que les pregunten menos ya van a tener un pequeño recuerdo de cómo se llaman los músculos y también para que estén más atentos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver los triángulos anteriores. Ya vimos los triángulos laterales, que fueron estos. Uno, dos, tres. Ahora vamos a ver los triángulos anteriores, que también es puro dibujito. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el triángulo anterior que tiene límites, ¿ok? El límite del triángulo anterior son los bordes, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, es todo este grandazo. Luego vamos a ver el borde inferior de la mandíbula, ¿ok? Toda esta zona de acá. Y la línea media del cuello, que es solamente este ángulo que está acá, ¿ok? El contenido van a ser otros triángulos, el triángulo submentoniano, y tiene que ver con los colores, triángulo digástrico, triángulo carotidio, triángulo muscular, ¿ok? Ahora, dentro de los triángulos vamos a ver también especificidades de los triángulos anteriores. Vamos a ver triángulo submentoniano, que tiene como límite el músculo digástrico vientre anterior y los dos bordes de las mismas. Y vamos a ver el hueso yoides, que es el hueso que le hacen mucho meme, que dicen, oh, quisiera ser el hueso yoides porque me tienen colgando o flotando ahí al medio. Y solamente vive por inserciones musculares nada más. ¿Ok?
Ese es el hueso hioides. Y el contenido de este triángulo submentoniano es el grupo linfonodal y también el músculo miloideo que está atrás, ¿ok? Que es esta zona que está acá. Luego vamos a ver los triángulos digástricos, que son dos, uno y dos. Y sus bordes también son el músculo digástrico, vientre anterior, el músculo digástrico, vientre posterior y el borde inferior de la mandíbula. Contenido, eso sí, memoria, arteria facial, no nervio facial, arteria facial. Luego, nervio cervical, que es la rama del nervio facial. Acuérdense que el nervio facial va a tener 5 ramas. El nervio hipogloso, que es el número 12, el par craneal número 12, y la glándula submaxilar. Importante eso. No se confundan con arteria y con nervio, porque pueden decirle nervio facial, pero no es el nervio facial, es la rama específica del nervio facial que se llama el nervio cervical. ¿Ok? No se olviden. Luego, luego vamos a ver el triángulo carotidio, que es este triángulo que está acá, y que claramente son dos. Uno, dos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque hay algo que van a ver dentro del contenido que es pregunta de examen. Pero primero, los límites. ¿Cuáles son los límites? El músculo de nuevo, digástrico vientre posterior, que es el límite superior. Luego el límite medial, que es, perdón, lateral, que es el músculo esternocleidomastoideo, y medial, que es el homoideo vientre superior. ¿Se acuerdan que uno era vientre inferior? Ya, hay otro que se llama vientre superior. Pero el vientre inferior se encuentra en la parte lateral, no en la parte anterior. En la anterior se encuentra el homoideo vientre superior. No se olviden. Luego vamos a ver los contenidos. ¿Qué hay dentro? De nuevo, arteria facial, arteria tiroidea superior y arteria carótida interna y externa. ¿Ok? Y también está el paquete carotidio. ¿Cuál es el paquete carotidio? No se olviden esto. Este es clave. Pregunta clave de examen. Siempre preguntan en todo examen. O sea, y lo más importante de esto es el orden, porque te pueden decir la parte medial o cuál es lateral. Acá lo del medio, lo que está más a la línea media de nuestro cuerpo, es la arteria carótida común. Luego al medio está el nervio vago, que es el nervio número 10, no, no se olviden porque luego les voy a preguntar. Y la vena yugular interna, que es la parte lateral. No se olviden de este paquete carotidio y de esto, cuál es medial, cuál es lateral. ¿Ok? Ahora, vamos a ver de nuevo dentro de los triángulos anteriores el triángulo muscular, ¿ok? Más el rombo. Ahora, primero el triángulo muscular. El triángulo muscular es toda esa parte que está acá. Literalmente son colores lo que están viendo. Y como les vuelvo a repetir, si ustedes se saben la primera parte de los músculos, ustedes ya se saben todo. Entonces, ¿qué consiste tu triángulo muscular? Está el músculo homoideo vientre superior, va a estar el músculo esternocleido-ioideo en la línea media y vamos a ver su músculo esternocleidomastoideo, ¿ok? En la parte lateral inferior. ¿Y cuál es el contenido? ¿Qué es lo que hay dentro? Está la laringe, la tráquea cervical, el músculo esternocleidotiroideo y la glándula tiroides, ¿ok? Y luego el rombo de la traqueostomía, que es muy importante para el mismo procedimiento del cual se llama, que es límites, o bueno, los límites aquí son, como es la mitad, entonces prácticamente son dos cosas, uno y dos, y de nuevo se repite uno y dos. Son dos límites, el músculo esternocleido ioideo, ¿ok? Y el músculo esternocleido tiroideo, ¿ok? Y dentro de ellos también están, o tenemos un contenido, que son los anillos traqueales, acuérdense por anatomía uno la tráquea, y el istmo de la glándula tiroides. Nada más, ¿ok? Ahora, vamos a ver que para la región ya de la parte del ioides, vamos a ver dos cosas importantes, la región infraioidea y la región supraioidea. Y también cada región está compuesta por músculos. Entonces, si queremos ir, ay no, permita. Si queremos ir en orden, este color.
Si queremos ir en orden, vamos a ver primero la región infraoidea, que tiene que ver con músculos del primer plano y músculos del segundo plano. Del primer plano vamos a tener estos tres músculos que están acá. El esternocleidoiodeo, luego el músculo homoideo vientre superior y el músculo homoideo vientre inferior. ¿Ok? Aquí es esternocleidomastoideo, no es cleidoideo. Y en el segundo plano vamos a tener el músculo esternotiroideo y el tiroideo, que es básicamente, tiene mucha relación porque están dos palabras en común, la tiroides, ¿ok? La palabra tiroideo. Entonces, de ahí ya ustedes van a saber de qué trata todo. Entonces, si hablamos del músculo esternocleidomastoideo, vamos a ver que tiene su inserción proximal y su inserción distal. El borde inferior del cuerpo del hueso hioides y distalmente el manubrio esternal más la clavícula. Por otro lado, el músculo homoideo tiene una inserción proximal, que es el borde inferior del hueso hioides, que está acá, y la inserción distal, que está al lado de la escotadura coracoidea o borde superior de la escápula. Esta es la escápula y acaso la parte coracoides o la apófisis coracoidea y se va a insertar ahí, exactamente. Eso por anatomía uno siempre veía en el homoideo, ya. Acá está el homoideo que se va hasta el cuello. ¿Ok? Luego vamos a ver estas dos partes del segundo plano, el músculo esternotiroideo y el músculo tiroideo. Entonces, si hablamos del tiroideo, vamos a ver que la inserción proximal es en el borde inferior del cuerpo del hueso hioides, en la parte de aquí, hueso hioides acá abajo, y la inserción distal línea oblicua del cartílago tiroides. Ok, ese es el cartílago tiroides, que es como un rectángulo, digámoslo así. Y va a haber una línea oblicua que va a salir del mismo. Y en esa línea oblicua, ahí se va a insertar este músculo. Ok, sean muy específicos al momento de estudiar. Luego, el músculo externo tiroideo va a comenzar al revés dice, ¿no? Inserción proximal, línea oblicua del cartílago tiroides. De nuevo, línea oblicua. El cartílago tiroides ya van a ver en cuello visceral que tiene una línea oblicua. Y inserción distal está el manubrio esternal. De nuevo, ¿dónde se encuentra el manubrio esternal? A nivel de... Al nivel de la segunda costilla. Exacto. Ya ven que está a nivel de la segunda costilla. Muy bien. Excelente, chicos. Em, Ahora vamos a ver la región supraidea. La región supraidea también se debe a estos músculos que ven acá. El demi, así lo puse. ¿Por qué? Porque vas a tener tu músculo digástrico, músculo estiloideo, músculo miloideo, el genioideo y el ioglos. Ya sé que es un poco raro, pero van a verle el sentido al momento de estudiarlo, porque cada uno tiene su propia forma de ser. Y todo esto, yo siempre les recomiendo que antes de ver lo que sigue, entiendan muy bien lo que ya acaba de pasar o lo que ya les acabo de mostrar en este caso, ¿no? Entonces, el músculo digástrico, vamos a comenzar con este, ¿no? El músculo digástrico tiene un vientre anterior y un vientre posterior. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? En la parte de acá tiene un vientre anterior, músculo digástrico, acá está, músculo digástrico, vientre anterior y un vientre posterior. Entonces el vientre anterior dice su inserción ventral, porque acuérdense que lo miramos como que de costado, ¿ok? Ventral, dorsal, anterior, posterior. Entonces, inserción ventral es la fosita digástrica en el borde anterior del hueso mandibular. Entonces, hueso mandibular, ya lo van a ver en neuroanatomía que acá atrás hay una fosita digástrica y ahí se va a insertar el músculo digástrico. Luego vamos a ver una inserción dorsal. La inserción dorsal va a ir hacia el tendón intermedio. ¿Por qué? Porque el músculo digástrico, como ya ven, tiene una parte anterior, una parte posterior, pero ambos están unidos por un tendón, que es el tendón intermedio. Luego vamos a ver el vientre posterior, que es la parte de atrás,
Y su inserción proximal tiene que ver con la ranura digástrica, que está por dentro de la apófisis mastoides. Dentro de la apófisis mastoides como algo así. Van a ver que en la parte de atrás hay una ranura digástrica, que es si ustedes, bueno, al momento de ver cuando vean cráneo, van a tocar y literalmente es un huequito en donde se ve muy bonito porque entra tu dedito ahí y ahí literalmente se posa el vientre posterior del músculo digástrico. Esa es la inserción proximal. Y la inserción dorsal, de nuevo, se va hacia el tendón intermedio. Entonces, acá no es dorsal, es distal. Es cierto. Y vamos a ver luego el músculo estiloideo. El estiloideo tiene una inserción proximal que tiene que ver con la apófisis estiloides, que también está acá, y una inserción distal que tiene que ver con el hueso ioides. Acuérdense que ya todo se refiere al ioides. Luego vamos a ver el músculo miloideo. Miloideo, ¿se acuerdan que estaba en la parte posterior? Es como un fondo que está atrás. Y ese fondito se llamaba el músculo milioideo. Y ese milioideo no es que esté flotando, sino que también tiene sus inserciones. Su inserción proximal está en la línea de la mandíbula, toda esta parte de acá, está en la parte posterior. Y su inserción distal, de nuevo, está en el hueso ioides. Entonces, luego vamos a ver el músculo genioideo, que es este. El músculo genioideo también está mucho más atrás que el milioideo. Entonces vamos a ver que su inserción proximal de nuevo es la apófisis geni inferior. Tenemos una apófisis geni inferior y apófisis geni superior, que ya lo van a ver en mandíbula cuando estemos en cráneo, sí, en cráneo, unas clases más. Y la apófisis geni inferior, esa es su inserción proximal y su inserción distal es el borde superior del hueso ioides. Ok, borde superior del hueso ioides, así tal cual. Entonces, el músculo ioiogloso también por su propio nombre va a tener una relación con hueso ioides. Y cuando digan gloso va a tener una relación con la lengua. Ok, nada más. Entonces, teniendo en cuenta eso, solamente por eso, ya saben que su inserción proximal va a ser en la base de la lengua y su inserción distal va a ser específicamente en el asta mayor del hueso ioides, que ya lo vamos a ver un poquito en cuello visceral, ¿ok? ¿Cuál es? En el asta mayor del hueso ioides. Luego vamos a ver el famoso hiato iogloso miloioideo, que literalmente es un espacio en el cual tiene un contenido especial. Es el espacio que está entre... Ay, caramba. Es el espacio que está entre esto y esto. Hay como un huequito ahí, una ranura. Entonces ahí, en ese espacio, ustedes van a encontrar todo esto. Por eso le llaman intersticio muscular entre el hiogloso y el milioideo. Van a encontrar el nervio hipogloso, el nervio lingual, la prolongación anterior de la glándula sumaxilar, el conducto de Wharton y la vena lingual superficial. Ya eso es un poquito de memoria. Y si quieren ver un poquito más de especificidades visuales, van a tener esta cosa que ven acá. Y ya estamos por terminar. Ah, sí, ya terminamos. Muchas gracias, chicos. Esta es la primera parte de cuello parietal. Ahora vamos a ver la segunda parte, que también es igual de fácil. Y espero que les haya gustado, espero que tengan, no sé, preguntas y cualquier cosita, me avisan, por favor. Ahorita les paso el post-test.